Dios le bendiga en esta tarde, amado hermano. Nuevamente, pues es un placer, es un gusto estar aquí con ustedes en este jueves Santo, Semana Santa. Vamos a darle continuidad, amados hermanos, al estudio que estamos llevando, la carta a los Colosenses. Vamos a tener nuestra lectura en esta ocasión en el capítulo 3. Le invito a que busquen Colosenses capítulo 3. Voy a dar lectura en voz alta del versículo 5 al 8. Colosenses 3, capítulo 3, del 5 al 8 nada más. Leo en voz alta, hermanos, usted sígame con su vista. Dice así la palabra del Señor en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, versículo 5 al 8. Tiene ahí como título, leo en Reina Valera, la vida antigua y la nueva. Dice así: hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Estas palabras de Dios, amados hermanos. Vamos a hacer una oración en esta tarde para que sea Dios, sea el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros, que ilumine nuestra mente para que podamos entender, comprender este mensaje de este estudio de la carta a los Colosenses, y de esa manera poder creer primeramente este mensaje, abrazarlo con todo nuestro corazón y posteriormente ponerlo a la práctica. Amén. Y una vez, pues todo eso, pues también predicarlo a toda persona que no conozca del Evangelio. Incline su rostro en reverencia. Vamos a hacer una oración en esta hora. Padre eterno, Padre celestial, Padre bendito, Padre amado, creador de los cielos, la tierra, los mares y todo lo que hay en ellos. En esta tarde, Señor, estamos aquí reunidos delante de ti. Te damos gracias por ello, porque sabemos, Señor, que tú obraste, Señor, en cada uno de nosotros para que el día de hoy pusiste el querer como el hacer de venir a este lugar, Señor, con el propósito de adorarte, con el propósito de darte gloria y darte gracias. Te rogamos en esta tarde que, Señor, sea tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros el que ilumine nuestra mente para que, Señor, podamos comprender este mensaje, podamos entenderlo, abrazarlo con todo nuestro corazón y posteriormente ponerlo en práctica en nuestro diario vivir, para que nuestras vidas sean transformadas. Te lo pedimos, Señor, todo esto en el nombre de tu amado nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tome su lugar en esta tarde, amado hermano. Pues hoy, cómo no estar contento, con gozo, ¿verdad? Que pues está mi familia aquí, mis hijos y mis nietos. Yo le doy gracias a Dios por ello. Y sé que, como lo comentaba hace un momento, sé que Dios puso en ellos, en su corazón, el querer, como el hacer venir el día de hoy. Y yo les hice la invitación, ¿verdad? Pues ellos se dieron, pues a lo mejor por respeto, ¿verdad? Se los agradezco. Pero sé que el día de hoy, el mensaje que vamos a estudiar en la carta a los Colosenses, decía el hermano Toño hace un rato, no es casualidad de que estemos aquí. No es casualidad. Las casualidades en Dios no existen. Amén. Dios tiene un propósito en cada uno de nosotros. Y ese propósito, pues primeramente, Él pues quiere salvarnos. Él quiere que nosotros, ¿verdad?, que no perezcamos, no seamos condenados, porque su palabra enseña claramente que Él no se complace, hermanos, en que el incrédulo se condene, más Él, hasta el día de hoy, te dio paciencia. Él quisiera que todos creyeran en Él para que no fueran condenados.
Mas sin embargo, pues sabemos que no todos son elegidos, no todos pues tienen ese privilegio, esa dicha, ¿verdad?, de ser salvos, de ser hijos de Dios. Bien. Un poquito de contexto, ¿verdad?, para pues los que, principalmente mi familia que hoy nos visita de México. Estamos viendo la carta a los Colosenses. Esta carta la escribe el apóstol Pablo, aproximadamente en el año 60, 62 aproximadamente, y la escribe desde prisión. Él estaba prisionero, posiblemente en Roma, y él escribe esta carta a la iglesia de Colosas. Esta iglesia de Colosas, el apóstol Pablo no fue el fundador, sino que el apóstol Pablo, en su tercer viaje misionero, él estuvo 3 años en Éfeso, en la ciudad de Éfeso, ahí trabajando, predicando el evangelio, las buenas nuevas de salvación, y ahí muchos acudieron ahí de Asia, a esas predicaciones del apóstol Pablo, y seguramente Epafras escuchó el evangelio y el Señor lo alcanzó, y fue él que pues posteriormente plantó esa iglesia de Colosas. Entonces, un poquito de contexto para ver esta carta, ¿verdad? La semana pasada veíamos que esta carta es una carta preventiva que el apóstol Pablo envía a esa iglesia, una carta de prevención, porque estaba sucediendo algo ahí en Colosas. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? ¿Cuál fue el motivo que envió esta carta? Pues aquí la semana pasada veíamos que principalmente se había infiltrado falsa doctrina. Falsos maestros se habían levantado ahí en esa iglesia, predicando falsas enseñanzas, falsa doctrina. Y precisamente Epafras pues tuvo que hacer un viaje de muchos kilómetros, parece que como 900 kilómetros, tuvo que viajar a Roma para ver al apóstol Pablo y explicarle lo que estaba sucediendo. Y posteriormente el apóstol Pablo escribe la carta y fue enviada a la iglesia, una carta de prevención, refutando al apóstol Pablo esas falsas enseñanzas, esas herejías que se estaban enseñando ahí en la iglesia de Colosas. Principalmente esos falsos maestros estaban atacando la deidad de Cristo, la suficiencia de Cristo. Ellos enseñaban a esa iglesia que para la salvación se necesitaban obras, para la salvación se necesitaban practicar las observancias de la ley, por ejemplo. O sea, ellos decían Cristo y otras cosas para la salvación, y eso pues realmente es falso. Y el apóstol Pablo refuta todas esas herejías, esas doctrinas falsas, y el tema principal de esta carta es la suficiencia de Cristo. Amén. Cristo es suficiente, hermanos. Amén. No hay que añadirle nada a la salvación. Cristo es suficiente para la salvación. Y también les dejan claro que Cristo es Dios. También estaban negando la humanidad de Cristo. Cristo efectivamente es 100% hombre, pero también es 100% Dios. Entonces, eso es lo que el apóstol Pablo en esta carta a los Colosenses refuta, todas esas falsas enseñanzas con su teología, ¿verdad?, cristocéntrica. Bien, la semana pasada veíamos que como creyentes, hermanos, somos peregrinos en esta tierra. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Somos extranjeros, somos peregrinos sobre la tierra. Veíamos que como creyentes, a través de la fe salvadora, hemos entrado a una nueva dimensión. Es lo que les hacía un comentario, ¿no?, que mi esposa me decía, caminando allá en el jardín. Me dice, esposo, como que me siento en otra dimensión.
veo la gente ir y venir, y nosotros caminamos tranquilos, en paz, con gozo. Y así me siento, como que estoy flotando, como que estoy en otra dimensión. Y yo dentro de mí digo, efectivamente, porque yo he estudiado este tema, yo sí, efectivamente, le diste en el clavo. Los hijos de Dios, amados hermanos, hemos pasado de las tinieblas a la luz. Amén. Hemos pasado de muerte a vida. Amén. Porque estábamos muertos por causa de nuestros pecados y delitos, como le enseña la Biblia. Claramente, antes de la salvación, estábamos muertos por causa de nuestros pecados. Y gracias a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, pues Él nos hizo nacer de nuevo. Como creyentes también, amados hermanos, tenemos esa capacidad de controlar y vencer toda pasión pecaminosa mediante el poder de Cristo. Amén. Eso es maravilloso, hermanos. Eso es maravilloso, de verdad. Únicamente el cristiano verdadero tiene esa capacidad de poder defenderse, de poder vencer esas tentaciones pecaminosas, esas pasiones, esos deseos carnales. Solamente el creyente, pero no es por nuestras fuerzas, sino porque el Espíritu de Dios que mora en nosotros, Él nos da esa capacidad, ese poder para poder vencer esas pasiones pecaminosas. Porque como cristianos todavía somos nuevas criaturas, efectivamente, hemos nacido de nuevo. Pero todavía el pecado tiene cierto poder sobre esta carne. Ahorita vamos a abundar en ese tema. Veíamos también que la paga del pecado es muerte. Eso enseña claramente la Biblia. Así que nosotros merecíamos morir por causa del pecado. Pero mediante nuestra unión con Jesucristo, experimentamos con Él, nuestra unión que experimentamos con Él, dice, la muerte que nos correspondía de manera que es cancelada, la deuda es cancelada y el pecado no puede atarnos de nuevo. El pecado está vencido, el pecado ya no puede enseñorearse de nosotros como lo hacía nuestra vieja naturaleza antes de la salvación. Hemos muerto al pecado en el sentido de pagar el castigo que éste trae. Esto es lo que veíamos la semana pasada. El tema de hoy le puse por título Hacer morir el pecado. Hacer morir el pecado. Quizá, amados hermanos, nos parezca sorprendente notar que la vida resucitada implica hacer morir al pecado. El apóstol Pablo ya lo había explicado claramente que así debería de ser. Como creyentes, el pecado ya no tendría que tener poder en nosotros. Por lo tanto, ya no deberíamos de ser practicantes del pecado. Así debe de ser un verdadero creyente, no ser practicante del pecado. Dice en Romanos 6:6, no lo busque, traigo las citas para irnos rápido y no entretenerlo mucho. Romanos 6:6 cita, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Gloria a Dios. A través de que el creyente está escondido en Cristo, de que estamos en Él, ya no debemos de servir al pecado. Amén. Esto debe hacerse una realidad, hermanos. No nada más quedar aquí en la mente, sino debe de hacerse una realidad en la vida del creyente, en el ámbito práctico. Porque mire, ni la santidad ni la madurez espiritual puede existir en una vida que no pone freno al pecado. Amén. Una persona que todavía practica el pecado
no puede decirse que está maduro espiritualmente. Se estaría contradiciendo. Uno de los frutos de un verdadero creyente es que no practica el pecado, amados hermanos. Que no practica el pecado. Entonces, la madurez espiritual no puede existir en una vida que no pone freno al pecado. Santiago lo ilustra como una analogía, ¿verdad? Hace referencia como un caballo desbocado. Si a un caballo, yo no sé mucho de animales de rancho, yo no soy de rancho, pero esa analogía pues la aprendí ahí bíblicamente. El hermano sabe de caballos, el hermano Felipe. Si un caballo se desboca y no trae freno, ahora sí que, ¿cómo se le llama cuando va desbocado, no? Se desboca. Y si adelante está un despeñadero, el caballo no se va a frenar, se va a ir al despeñadero porque va desbocado. Es una analogía. Así nosotros estábamos, amados hermanos. Éramos así como los caballos antes de la salvación. Nos desbocábamos en el pecado, en la mentira, en el alcoholismo, en la fornicación, en el adulterio, todo tipo de pecado practicábamos, éramos practicantes y estábamos desbocados así como un caballo. Hasta que vino el bozal, que es la palabra, que nos puso el freno y es la manera que usted puede controlar a que ese caballo no se vaya al despeñadero, al vacío. Únicamente el freno. Así es como una analogía, como Dios nos tuvo que poner ese bozal, que es la palabra, para frenarnos y no nos fuéramos a la condenación. Es una analogía que se me vino a la mente. Entonces, como creyentes hemos muerto respecto a la paga del pecado. Pero fíjese, pero el poder de este aún puede permanecer fuerte. Porque dice el dicho por ahí que nuestra carne es débil. El pecado es como un monarca destronado, que ya no reina ni mantiene autoridad para condenar. Mas sin embargo, dice, pero que se empeña en destruir a sus antiguos súbditos. El pecado ya no tiene poder en nuestras vidas, amados hermanos. A diferencia del incrédulo. El incrédulo, aunque yo les ponía de ejemplo, un drogadicto, aún lo lleven a anexar, puede estar 3-4 meses anexado, lo sacan y va a correr a emborracharse, a drogarse. No tiene poder sobre ese pecado. ¿Por qué? Mientras no haya nacido de nuevo, mientras el Espíritu Santo no habite en él no tiene la capacidad, no tiene ese poder para poder dejar de drogarse, dejar de embriagarse, o hacer un adúltero, un fornicario, no tiene ese poder para dejar de practicar esos pecados, puesto que el Espíritu de Dios no mora en él. Entonces, aún aquel dentro de él se prometa una y dos veces, muchas veces, ya no lo voy a hacer, ya voy a dejar de hacer eso, porque tenemos conciencia. Dios a cada ser humano nos crió con una conciencia. La conciencia es el foquito rojo que se prende cada vez que cometes pecado. Ese foquito, que es la conciencia, ese foquito rojo se prende. Pero cuando dejamos de hacerle caso a ese foquito rojo, practicamos el pecado y el foquito rojo no le hacemos caso, ¿qué va a pasar? Se va a agotar, se va a averiar, ya no va a funcionar. Eso es lo que sucede. Entonces, el pecado aún tiene fuerza y para lograr vencerlo se requiere el poder del Espíritu Santo. Amén. Ese es el secreto. Amén. Como dijeran, ese es el arma poderosa del creyente. Y es la razón por qué a lo mejor la gente, el incrédulo, el no nacido de nuevo, podría decirse, bueno, ¿por qué el cristiano ya no? Antes eras bien borracho, antes eras bien mujeriego, antes eras bien mentiroso, y ahora ya no haces esas cosas. ¿Qué sucedió en ti? El Espíritu Santo obrando en tu vida. Cuando venían esas tentaciones, esas pasiones pecaminosas, la carne
quería ir a pecar, pero ese freno que es el Espíritu Santo que mora en ti, te pone el freno, y es la razón por la cual, hermano, ya no usted practica el pecado. Yo también hablo de ti. Entonces, para vencerlo, para lograr vencer, se requiere el poder del Espíritu Santo. En la medida de que el creyente esté fortalecido en la palabra, habrá vencido al maligno. Es la única razón. Dice 1 de Juan 2:14, dice: os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Gloria a Dios. Entonces, en medida que el creyente esté fortalecido en la palabra, habrá vencido al maligno. La única manera de que como creyentes podemos estar fortalecidos y tener esa capacidad, ese poder para vencer el mal, al pecado, es fortalecernos en la palabra. Es el alimento, es una metáfora. La palabra es el alimento para nuestra alma, nuestro espíritu. Sencillo, hermano. Usted deje de darle de comer a deje de darle alimento orgánico a su cuerpo, ¿y qué va a suceder? Se va a debilitar, se va a enfermar, y hay el riesgo de que usted muera también, físicamente. Pues de esa manera igual, algo similar es, como creyentes debemos de alimentar el espíritu con la palabra, con la palabra de Dios. De esa manera vamos a estar fortalecidos cuando llegue la tentación, cuando lleguen esos deseos pecaminosos, esas pasiones, y más en lo sexual. Esta carne se quiere ir sobre las mujeres, y más cuando las mujeres, pues inconversas, se visten provocativamente, la carne quiere aventarse, mas sin embargo, el Espíritu de Dios que mora en nosotros es el que nos frena. Es una realidad. Ahora sí que mientras estemos en este cuerpo, así va a ser. Vamos a batallar hasta que tengamos vida con esas situaciones. Es cierto que el creyente ha muerto en el sentido de pagar la deuda por el pecado, al estar unido a Cristo en su muerte. Pero también es cierto que el pecado nos ataca a su humanidad no redimida, es lo que estamos compartiendo. Hay una parte no redimida que es esta carne. Dice la Escritura: carne ni sangre heredarán el reino de Dios. Mientras estemos en esta carne, vamos a estar luchando con el pecado. Así que mientras aguardamos la redención de nuestro cuerpo, el espíritu redimido, fortalecido por el Espíritu Santo, debe hacer morir el pecado que ataca en la carne. Así es esto. El espíritu que mora en nosotros, la parte redimida, es el que va a estar, pues nos da esa capacidad, esa fortaleza para estar venciendo la maldad, venciendo las pasiones pecaminosas que todavía batallamos con ellas. Por consiguiente, hacer morir el pecado no es una opción, hermano. No es una opción para el creyente. Amén, amén. Es algo de sí o sí, o sea, es algo que se debe de ser. Fíjese, el puritano Richard Baxter escribió lo siguiente acerca de eso. Dice: trate al pecado como éste le trata a usted. Trate al pecado como éste le trata a usted. No se compadezca de él como él no se compadece de usted. Trátelo como un asesino. Hágalo morir antes que él lo haga con usted. Aunque lo lleve usted a la tumba como le hizo a su cabeza, no podrá mantenerlo ahí. Entonces, hermanos,
No debemos de confiarnos, no minimizar al pecado. El pecado es un tirano. El pecado no tiene piedad, amados hermanos. No se compadezca de él. Mátelo. ¿De qué manera? Haga morir la carne. ¿Cómo le hago? Mira, hermano, ¿cómo le hago para hacer morir la carne? La palabra, amado hermano. La palabra. Aliméntese todos los días de la palabra. Tenga ese hábito vitalicio de todos los días leer la palabra. Ser cristiano es morir a uno mismo, a la ambición, al ego, al orgullo. Es postrarse en humildad al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Es obedecer los mandamientos, es obedecer la palabra. Dice en Lucas 9:23, cítalo. Así dice, y decía a todos, está hablando Jesús, y decía a todos, así algunos quieren venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Así debe de ser, hermano. ¿Qué significa hacer morir? Su significado literal es matar. Haga morir al pecado, mátelo. Ahora sí que mátelo de hambre, no lo alimente, amado hermano. Como creyentes debemos de tomar una decisión radical de hacer morir el pecado, sometiendo la carne a la naturaleza llena del Espíritu. Esa es la manera. A menudo las personas interpretan de manera incorrecta las palabras de Pablo en este pasaje. Fíjese. Vamos a... un comentario. En la Edad Media era normal en esa época. Había cierto grupo de personas que le llamaban los flagelantes. Esas personas era normal verlas por las calles, en procesiones, flagelándose, lastimando su cuerpo. Ellos creían de esa manera que pues castigaban el pecado. O sea, de esa manera ellos creían así. Pero no es así. Orígenes, uno de los teólogos de la iglesia primitiva, él interpretó mal un versículo de Mateo 19:12. Fíjese, dice Mateo 19:12. Pues hay eunucos que nacieron así, del vientre de su madre. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Pues Orígenes, leyendo este pasaje, lo interpretó literal y se castró. Se castró, amados hermanos. Fíjense, por causa de interpretar mal la palabra. Y así, amados hermanos, el día de hoy estamos viendo tiempos de mucho error. Muchos líderes que se hacen llamar pastores, pero realmente son ignorantes, no estudian correctamente el evangelio o no saben, porque son orgullosos y son flojos, es la realidad. Amén, amén. Interpretan mal la palabra y caen en predicar error, cosas no bíblicas. Bueno, pues Orígenes eso le pasó, se castró por aplicar literalmente el texto bíblico. Hay otro texto que también dice Mateo 19:12, 5:29. Dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues es mejor que se te pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. La Biblia utiliza algunos lenguajes pero eso no es literal. No es literal. Entonces, Orígenes interpretó mal
este pasaje de Mateo 19:12 y se castró. Imagínense si aplicáramos en la iglesia el que acabo de leer de Mateo 5:29, ¿cuántos tuertos y majos no hubiera en las iglesias? Un montón. Bueno, entonces eso es lo que la mala interpretación de la palabra. La batalla contra el pecado está presente en todos los creyentes, incluso en el apóstol Pablo. Romanos 7, 14, 25. Vamos rápidamente, como también el apóstol Pablo, también él batallaba con estas cosas. Romanos 7, 14, 25 dice: porque sabemos que la ley es espiritual. Dice, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo que hacen aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque al querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que no quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. El apóstol Pablo también en este pasaje es lo que estamos viendo. Vamos a batallar con el pecado mientras estemos en esta carne. En el anhelo del nuevo hombre de llevar una vida agradable a Dios se ve refrenado por la carne pecaminosa. Aunque los creyentes son nuevas criaturas en su interior, como lo dice 2 Corintios 5:17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas esas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Aunque somos nuevas criaturas, dice, estas habitan en cuerpos viejos. Es la razón. Estas nuevas criaturas habitan en cuerpos viejos. Únicamente hasta que sea completada la perfección, hasta que la glorificación, hasta ese tiempo es cuando ya no vamos a batallar con el pecado, pero eso todavía no se cumple, amados hermanos. Se va a cumplir hasta que estos cuerpos sean glorificados. Es cuando ya vamos a tener cuerpos glorificados y ya no vamos a batallar con esas cosas. Pero mientras estemos aquí en esta vida, aunque seamos nuevas criaturas, esas nuevas criaturas habitan en cuerpos viejos. Y por eso es que vamos a batallar todavía con la parte no redimida, que es la carne. Bien. Con todo nuestro cuerpo, dice, puede ser instrumento de justicia o de iniquidad. Por eso Pablo escribió en Romanos 12, 1, 2. Romanos 12, 1, 2. Cita. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No debemos de conformarnos, amados hermanos. En otras palabras, no debemos de amoldarnos a este sistema pecaminoso. El príncipe de este mundo es Satanás, el príncipe del aire, es el que domina este ambiente pecaminoso, depravación, sexualidad depravada, alcoholismo, mentira, adulterio, fornicación, maldad es lo que predomina en el mundo. Satanás
es el príncipe de este mundo. Como creyentes no debemos de conformarnos, de amoldarnos al sistema, hermanos, sino transformar nuestra mente, nuestro entendimiento. ¿Cómo? Yendo a la palabra, renovando nuestra mente. A veces que yo veo a mis nietos todo el día en el celular. ¿Qué tanto ver? No sé, no entiendo los juegos, todo eso, pero están llenando su mente. Y no nada más ellos, digo, todos los jovencitos, las nuevas generaciones de jóvenes en el celular. Los tiene atrapados ahí, alimentando su mente. Nosotros como creyentes debemos alimentar esta mente con la palabra de Dios. Como ciudadanos del cielo debemos de cortar, todos los lazos que nos atan a los hábitos pecaminosos de nuestra antigua vida. En los versículos del 3, del 5 al 9, que estamos estudiando aquí en los Colosenses, Pablo ofrece una lista de pecados que debemos hacer morir y revela 2 motivos por los cuales debemos de hacer morir el pecado. Versículo 3, 5b de Colosenses, que estamos estudiando, dice 3, 5b, son los pecados que ya no debemos de practicar, sacarlos de nuestra vida. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Estos son pecados relacionados con nuestros sentimientos. Pablo los presenta en una progresión que va desde el acto de maldad hasta el motivo profundo. La fornicación, que es el acto que se origina en la impureza, y la impureza nace de las pasiones desordenadas y de los malos deseos que a su vez proceden de la avaricia, que es la raíz de todos los pecados. La avaricia es la raíz de todos los pecados. ¿Qué significa fornicación? Se traduce porneia y se refiere al pecado sexual. De ahí se deriva la pornografía y en griego significa prostitución o prostituta. Eso es fornicación. La fornicación encabeza la lista de las obras de la carne. Primera de Tesalonicenses 4:3 cita. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice así: que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. La impureza también es una obra de la carne. No se debe admitir en los creyentes, porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Dice 1 Tesalonicenses 4:7: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. La conducta pecaminosa se origina en la mente. La conducta pecaminosa comienza en la mente. Malos pensamientos. Esto significa que la batalla contra el pecado comienza en la mente, hermanos. La batalla contra el pecado comienza en la mente. Pablo cita en Filipenses 4:8. Dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de bien hombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Fíjese, la avaricia es la raíz de todos los pecados. William Barclay escribió respecto a esto: este pecado se extiende a muchas áreas. Si se trata del deseo por tener dinero, lo lleva al robo.
Si es el deseo por tener prestigio, conduce a la ambición pecaminosa. Si es por poder, conduce a la tiranía. Y si es el deseo por una persona, conduce al pecado sexual. Siempre que las personas pecan, detrás de sus acciones está el deseo egoísta por encima de la voluntad de Dios. Amén. Se lo repito. Siempre que las personas pecan, detrás de sus acciones está el deseo egoísta por encima de la voluntad de Dios. Cuando pecamos, negamos la soberanía. Cada pecado atropella los derechos de otros. Cada pecado es una manera de maldecir a Dios. Cada pecado que cometemos es maldecir a Dios. Es decir, tus mandamientos son mentira. No creo en ellos. Por lo tanto, hago de mí un Dios. Su soberanía. Dice, cuando pecamos, negamos su soberanía. Cada pecado atropella los derechos de Dios. Cada pecado es una manera de maldecir a Dios. El hombre con cada pecado pretende establecer su propia voluntad como la norma. El orgullo, la soberbia. El antídoto contra la avaricia, apúntalo o grábeselo en su mente. El antídoto contra la avaricia es el contentamiento. Sencillo. Es el contentamiento. Una persona que está contenta con lo que tiene no tendrá el deseo de abusar de otra sexualmente. Tampoco codiciará cosa alguna de otro. El contentamiento es el resultado de confiar en Dios. Amén. Claro, está claro. El contentamiento es el resultado de confiar en Dios. Y la base de esa confianza, pues es el conocimiento de Él. Conoce a su Dios. Amén. Conoce a su Dios, conoce sus mandamientos, conoce sus leyes, conoce sus propósitos. El contentamiento es lo opuesto a la avaricia. Al atacar la avaricia se ataca la raíz del pecado. Ahora vamos a ver razones para hacer morir al pecado. Versículo 3 del 6 al 7. Dice, cosas las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivíais en ellas. La ira de Dios, ¿qué es la ira de Dios? Hay gente que dice, no, Dios es un Dios bueno. ¿Cómo la ira de Dios va a estar sobre mí? Yo algún día le compartí a una persona y dice, no, pues si yo no tengo nada en contra de Dios. Es más, Dios es mi amigo. Así lo conciben, así es la perspectiva que tienen muchas personas. Dice, yo no soy enemigo de Dios. Yo no tengo nada en contra de Dios. Dios es mi amigo. Es más, yo creo en Él. Pero su vida es practicante del pecado. O sea, con su boca dice una cosa, pero no hay congruencia, porque es incrédulo, porque no obedece a Dios. Pero la Biblia enseña claramente, dice que la ira de Dios es su eterno aborrecimiento de toda impiedad, es su constante reacción en contra del pecado. Los incrédulos experimentarán la ira eterna de Dios con toda su fuerza. No lo digo yo, vamos a Romanos 1:18. Romanos 1:18 cita, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Los creyentes no debemos de participar de los pecados generales que Pablo acaba de mencionar. ¿Cuáles? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Eso no debemos de practicar. Y muchos más. Estos pecados no son exhaustivos, son generales, hay más. Dice, pues, la ira de Dios
viene en contra de las personas que practican el pecado. El pecado acarrea ira, no bendición, ya que los creyentes han sido librados de la ira venidera y no caerán bajo la ira de Dios. Gloria a Dios, ser creyentes, ya somos librados de la ira de Dios. Dice 1 de Tesalonicenses 1:10. Y el esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Jesús nos libra de la ira de Dios, amados hermanos. Amén. El incrédulo sufrirá su eterna ira, mientras que el creyente experimentará su disciplina amorosa. Porque dice la palabra que Dios, al que recibe por hijo, lo disciplina. Amén, amén. Entonces, como creyentes, la ira de Dios ya no está sobre nosotros. Gloria a Dios por eso. Pero sí Dios los tiene bajo la lupa, ¿verdad? Ahora sí que nos corrige, nos disciplina amorosamente. De todas formas, todo aquel que practica el pecado sufrirá las consecuencias, pues, que éstas conlleva, que éstas acarrea. El pecado es parte del pasado del creyente. El pecado es parte del pasado del creyente. En nuestra vieja vida antes de la salvación, practicábamos todas esas cosas. Dice Efesios 2, del 1 al 5. Y Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así éramos como los efesios, practicantes del pecado. Fíjese, Spurgeon cita respecto a esto. Ya me lo terminamos. Fíjese lo que escribe Spurgeon respecto a esto. Dice: cristiano, ¿qué tienes que ver con el pecado? ¿No te ha costado ya demasiado? Si ya has estado entre las garras del león, ¿caerás de nuevo en el foso? ¿Acaso no has recibido lo suficiente de la serpiente antigua? ¿No fue ella la que vacunó veneno en tus venas y ahora vas a jugar alrededor de su nido y poner otra vez tu mano en la cueva de la fiera? En otras palabras, ¿vas a jugar todavía con fuego y crees que no te vas a quemar, cristiano? Sigue diciendo. Dice: oh, no seas tan perverso, tan loco. ¿Alguna vez el pecado te procuró verdadero placer? Es una pregunta, cristiano. ¿Alguna vez el pecado te proveyó verdadero placer? ¿Te permitió encontrar satisfacción duradera? Si así fue, entonces vuelve a tu antigua rutina y ponte de nuevo las cadenas si esto te complace. Pero por cuanto el pecado jamás te concedió lo que te prometió darte, sino que te ilusionó con mentiras, no te dejes atrapar una vez más por este viejo cazador. Sé libre, deja que el recuerdo de tu antiguo cautiverio te impida volver de nuevo a la red. Amén. Eso lo cita Spurgeon. ¿Cómo es posible, amados hermanos, que alguien que se ha enriquecido quiera volver a una vida de pobreza? En Cristo tenemos todo, en Cristo somos ricos. Amén. Si tengo a Cristo tengo todo. Amén. ¿Cómo es posible que una persona, siendo rico, quiera volver a la pobreza? Sí. Como la puerca la lavas y vuelve al lodo. Una figura, una metáfora, una analogía. ¿Cómo es posible que si somos ricos en Cristo, queramos regresar a la pobreza, a la miseria?
Sería una insensatez, cristiano. ¿Cómo puede una nueva criatura actuar como si fuera vieja? Somos nuevas criaturas. ¿Por qué querer regresar a nuestra vieja naturaleza? Sería una insensatez. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Cita eso Romanos 6, 1, 2. Creo que ya lo leímos. Se lo vuelvo a leer. No, es lo que acabamos de leer. Termino. La mentira es un rasgo característico de Satanás. Satanás es el padre de mentira. Satanás es el padre de mentira. ¿Cómo podemos salir victoriosos en nuestras luchas contra el pecado? ¿Cómo podemos salir victoriosos en la lucha contra el pecado? Por un lado, dejando morir de hambre nuestra vieja naturaleza. Dejando de morir de hambre al pecado. Y no lo alimente más. No le dé de comer. No alimente la ira ni el resentimiento. No consienta la lujuria ni la codicia. Y por otro lado, poniendo en su lugar los valores positivos. Poniendo en alto la palabra. Filipenses 4:8. Cita. Filipenses 4:8. ¿Qué dice esposa? Filipenses 4:8. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditar. Gloria Amén. a Dios. Entonces, termino. ¿Cómo podemos salir victoriosos en nuestra lucha contra el pecado? Colosenses 3:16. Que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Amén. La palabra. Aliméntese todos los días de la palabra. Es la única manera, amado hermano, que usted va a salir victorioso contra el pecado. Póngase de pie, vamos a hacer una oración para dar terminado este servicio. Gloria a Dios. Con un canto nos despedimos. En su rostro vamos a orar. Señor Jesucristo, en esta tarde, noche, estamos reunidos aquí delante de ti, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por este mensaje, Señor, que el día de hoy nos trajiste, Señor, a través del apóstol Pablo, que inspiraste, Señor. Tu Espíritu Santo inspiró para que escribiera esta carta preciosa de Colosenses. Te rogamos, Señor, que esta enseñanza, Señor, que el día de hoy nos trajiste, a través del estudio de tu palabra, Señor, la pongamos, primeramente la creamos, la abracemos con todo nuestro corazón y la pongamos en práctica en nuestra vida. Hacer morir al pecado, despojarnos de nuestra vieja naturaleza y llenarnos de la palabra. Te lo pedimos, Señor, todo esto en el nombre de tu amado Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Con un canto nos damos despedidos. Gloria a Dios.